Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de RM de esta semana. Muy bien, vamos a colocar aquí las diapositivas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar lo que es el razonamiento deductivo. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el razonamiento inductivo, ¿no? De casos particulares sacábamos una idea o una fórmula general que nos permitía resolver cualquier tipo de caso que cumpliera las mismas características. En este caso vamos a estar viendo un tema que es, digamos, lo inverso, ¿no? En vez de ir de lo particular a lo general, esta vez vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces, razonamiento deductivo. Es aquel tipo de razonamiento que va de lo general a lo particular, como ya les había mencionado. Se parte de un conocimiento general cuya verdad ya ha sido demostrada y se aplica a un caso particular. ¿Ok? Entonces, en este tema, mejor dicho, existen diferentes tipos de ejercicio, pero debido al tiempo que nosotros manejamos por clase, vamos a ver solamente un tipo de ejercicio de los muchos que existen en el tema de razonamiento deductivo, ¿ok? Solamente vamos a estar viendo un tipo de ejercicio. Entonces, para que quede claro cómo es que se resuelve, es un tipo de ejercicio relativamente fácil. Entonces, nosotros vamos a partir de una verdad genérica, o sea, un conocimiento general, algo que ya ha sido demostrado, que ya ha sido comprobado y que se puede utilizar en cualquier situación. Y esa verdad genérica la vamos a estar utilizando en diferentes casos que no necesariamente entre ellos, o sea, entre el caso 1, el caso 2 y en el caso 3, cumplen las mismas características del ejercicio. No necesariamente, pueden tener diferentes aplicaciones, digámoslo así, pero nosotros vamos a utilizar esa verdad genérica para poder resolver esos casos diferentes, esos casos particulares, ¿ya? Entonces, ejemplos de verdades genéricas o de conocimientos generales. Por ejemplo, el hecho de que tú sepas sumar ya es un conocimiento general, porque tú ya sabes que 1 más 1 es 2, que 3 más 3 es 6, que 15 más 15 es 30. Tú ya sabes todas esas cosas. Eso se llama conocimiento general. Lo puedes aplicar en cualquier ejercicio de operaciones combinadas, por ejemplo. Los ejercicios de operaciones combinadas no necesariamente son iguales, o sea, no se parecen entre sí, pero con los conocimientos generales de sumar, restar, multiplicar y dividir, tú puedes resolver ese tipo de ejercicios. Solo necesitas conocer las operaciones básicas de la aritmética. Entonces, eso es ir de lo general a lo particular. No solamente puedes resolver una operación combinada con el conocimiento de las 4 operaciones matemáticas básicas, sino que puedes resolver otro tipo de problemas que requieran armar una ecuación, por ejemplo. También necesitas multiplicar, dividir, restar, sumar para desarrollar una ecuación. Entonces, no necesariamente los ejercicios que tienes que desarrollar van a ser del mismo tema, por decirlo así, o que cumplen las mismas características, sino que tú utilizando algo que ya sabes y que ya está demostrado que es así, puedes darle solución. Ahora, para eso necesitamos recordar, ¿ya? Esto es algo que tú ya sabes, ya de por sí tú ya lo sabes, solo que lo vamos a reafirmar y ya ahora lo vas a tener presente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a estar trabajando, ¿ya? Con potencias, ¿ok? ¿Qué pasa cuando un número acaba en cierto dígito, en cierta cifra, y se lo eleva a un determinado número de potencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los primeros dos casos tenemos cuando un número acaba en 0 y es elevado a cualquier potencia. ¿Cuál es su última cifra? Su última cifra vendría a ser 0. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, 10 elevado al exponente 1 es igual a 10. ¿Cuál es su última cifra? 0. Ahora, 300 elevado al exponente 2, por ejemplo, sería 9 con 4 ceros. ¿Cuál es su última cifra? 0, ¿cierto? Si fuese, por ejemplo, 50 con exponente 4, por ejemplo,
se iría 625 con 2 ceros. ¿Cuál es su última cifra? 0, ¿cierto? Entonces, eso es lo que te indica aquí. No importa cuál sea el número, no importa si, por ejemplo, es el número 5, 4, 6, 9, 8, 0, con el exponente 125, por ejemplo. ¿En qué cifra va a terminar este número elevado al exponente 125? Va a terminar en un número que tiene cifra 0. ¿Entienden esa explicación? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende la idea de lo que estamos trabajando? Chicos, por favor, enciendan sus cámaras porque no los veo reaccionar, entonces no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Ya, entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Han entendido esa explicación? No sé, díganme sí, no, algo díganme, porque no puedo avanzar si no me han entendido. Nadie dice nada. Ok, ya. Otra explicación. Mira, misma idea, pero con el número 1. Tú tienes un número que acaba en 1, por ejemplo, 11. Lo elevas al exponente 1. ¿A qué es igual? Es igual a 11. ¿En qué cifra acaba? En 1. Por ejemplo, 31 con exponente 2. Multiplicas 31 por 31, ¿cuánto sale? Sale un número que acaba en 1. Ahorita mi calculadora está apagada. Ya, ahorita lo voy a poner, espérense. 31 por 31, 961. Mira, y acaba en cifra 1. Por ejemplo, 241 al cubo, por ejemplo. 241 elevado al cubo. Es igual a 13.997.521. Fíjate que el número termina en 1. Entonces, no importa qué exponente utilices para un número, por ejemplo, ¿no? 5, 4, 7, 9, 1. Con el exponente 49, por ejemplo. ¿Ya? No importa cuál sea el exponente y no importa cuántas cifras tenga el número. Si aquí es 1, el resultado va a ser un número que acaba en 1. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Igualito sucede con el 0. Si tú tienes un número que acaba en 0 y lo elevas a cualquier exponente, claro, que sea positivo, diferente de 0, ¿ya? Estamos hablando de elevar el exponente desde el 1 hacia arriba, ¿ya? Exponente 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el infinito. Entonces, el resultado va a ser ese, va a ser un número que acaba en 1. ¿Listo? Va a ser un número que termina en 1. Ok, borramos. Otra explicación. ¿Qué pasa cuando el número termina en 2? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el número termina en 2? Entonces, de aquí te puedes guiar con los primeros 4, con las primeras 4 potencias de 2. ¿Por qué razón? Por ejemplo, cuando un número termina en 2, ¿ya? Y se eleva al exponente 1, por ejemplo, el resultado es un número que acaba en 2, porque su única cifra es 2. Por ejemplo, un número que acaba en 2, elevado al exponente 2, sale 4. O sea que su última cifra va a ser 4. Un número que acaba en 2 con exponente 3, sale 8. O sea que su última cifra va a ser 8. Y un número que acaba en 2, pero con exponente 4, va a ser un número, el resultado, que acaba en 6. Entonces, este ciclo se va a repetir. ¿Por qué? Porque cuando es 2 a la 5, mira, el resultado es 32. Mira, un número que acaba en 2. 2 a la 6, 64. Mira, un número que acaba en 4. Si sigues, acá sería 2 a la 7, 128. Mira, un número que acaba en 8. Entonces se va a ir repitiendo. 2 a la 8, 256. Un número que acaba en 6. Entonces, ¿cómo sabes
que un número va a terminar, dependiendo de su exponente, va a terminar en 2, 4, 8 y 6. Eso depende del exponente, fíjate acá. Por ejemplo, aquí te dice que cuando el exponente sea un múltiplo de 4 más 1, el resultado va a ser 2. ¿Por qué? Por ejemplo, 5 es un múltiplo de 4, ¿ya? ¿Te acuerdas que hemos hablado de múltiplos y divisores en una clase anterior, verdad? Entonces, 5 es como un múltiplo de 4 más 1, mira. O en vez de K, una N, ¿no? Entonces, fíjate acá. El número 5 es un múltiplo de 4 más 1. Cuando N es 1, el resultado vendría a ser 5. Entonces, tú siempre busca que cuando estés trabajando con números que acaban en 2, busca revisar su exponente. Si el exponente, por ejemplo, es 5 y yo lo divido entre 4, mira, yo lo divido entre 4, sale inexacto, ¿verdad? Mira, 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 mira. Por 1, 1 por 4, 4. Restas, sale 1. Este residuo ya no lo puedo dividir, ¿cierto? Entonces, el 5 es un múltiplo de 4 más 1. El residuo te indica cuál de estas 4 tienes que utilizar. Entonces, si por ejemplo el residuo te salió 1, el número va a terminar en cifra 2. Ahora, si fuese 6, por ejemplo, mira, 6 entre 4, divides a 1, 4, queda 2. El residuo te está diciendo que quedó 2. Entonces, tu número va a terminar en 4. ¿Ok? Luego, si fuese 7, por ejemplo, mira, 7 entre 4, 1, 4, sobra 3. Sobra 3. Entonces, ¿qué te está diciendo? Como es residuo 3, mira, entonces tu número va a terminar en 8. Y por último, si fuese, por ejemplo, un múltiplo de 4, 8 entre 4, a 2, ¿verdad? Sale 8. Exacto, el residuo es 0. Cuando el residuo salga 0, tu número va a terminar en 6, mira. ¿Por qué? Porque acá dice que el exponente es un múltiplo de 4. Hasta ahí, ¿me han entendido? Por favor, enciéndame las cámaras porque yo no sé qué cosa están haciendo y no puedo ver si asienten con la cabeza porque nunca hablan o no me escriben en el chat, entonces yo no sé si me han entendido hasta ahí. ¿Me has entendido hasta ahí, Maricielo? Ya, uno por uno, como chiquitos. ¿Me has entendido hasta ahí, Maricielo? Profesor, más o menos. Más o menos. Ok, eso me interesa escuchar. Jefferson, ¿hasta ahí me has entendido? Más o menos, profesor. Más o menos, ok. Sósimo, ¿me has entendido hasta ahí? No mucho, profesor. Ok, mira, eso me interesa escuchar. Brisa, ¿hasta ahí me has entendido? ¿Sí o no? Tú dime si sí o si no, porque a mí me interesa saber para poder explicar. Más o menos, profe. Ya, ok, ustedes están en el más o menos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar de aquí? O sea, lo que estoy haciendo ahorita es simplemente explicarles teoría nada más. No estoy resolviendo ejercicios, les estoy explicando teoría nada más. ¿Qué quiero que entiendan? Por ejemplo, tú tienes un número que acaba en 2, ¿ya? Digamos 22. ¿Qué pasa si a ese 22 tú lo elevas al cuadrado? ¿Ya? ¿Qué pasa si tú lo elevas al cuadrado? ¿Qué obtienes? Mira, obtienes un número 2 por 2, ya. Obtienes un número como 484, ¿ya? ¿Cuál es su última cifra? El 4. ¿Pero por qué su última cifra es 4? Te preguntarás, ¿ya? Es debido a esto. Es debido a esto. El exponente te va a decir en qué cifra termina el número, pero préstame atención, Brisa, si no estás entendiendo, préstame atención para yo hacer llegarte la información. Entonces, vuelvo a explicar. Tienes un número que acaba en cifra 2. Mira, aquí dice que esto es un número que acaba en cifra 2. Estos puntitos, de repente no estás entendiendo. Estos puntitos significan que son un montón de cifras, ¿ya? Eso es lo que significan los puntitos. Estos puntitos también significan que son un montón de cifras. ¿Por qué? Porque depende del número la cantidad de cifras. Ahora, vuelvo a lo del exponente. Fíjate que cuando tienes un número que acaba en cifra 2 y lo elevas a un exponente, ¿ya?
un exponente que es un múltiplo de 4 más 2, en este caso el múltiplo de 4 sería pues un 0 más 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un múltiplo de 4, un 4n más 2. 0 por 4, 0. Más 2, 2. Entonces, a eso se refiere con un múltiplo de 4 más 2. ¿Qué otro múltiplo de 4 más 2 podrías utilizar? Podrías utilizar acá sería 4 más 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces sería 6. Imagínate que estás elevando el 22 al exponente 6. Préstame atención, deja el celular. Exponente 6. Mira cuánto sale aquí. Mira, sale 1, 1, 3, 3, 7, 9, 9, 0, 4. ¿En qué cifra terminó? En 4. ¿Por qué? Porque esto es el exponente, fíjate, es un múltiplo de 4 más 2. Siempre que tú tengas un exponente que sea múltiplo de 4 más 2, vas a hallar un resultado que acaba en 4. ¿Ya? Ahora, no importa cuál sea el número. Por ejemplo, mira, voy a escribir cifras al azar. 7, 8, 4, 5, 6. Y al último voy a escribir el 2, ¿ok? Y aquí voy a colocar un exponente que es múltiplo de 4 más 2. Por ejemplo, 44 más 2 es 46, ya. 44 es un múltiplo de 4 y sobra 2. Entonces, aquí el resultado va a ser un número que acaba en 4. Lo que me interesa aquí, en estos ejercicios que voy a plantearles después de esto, es que, ¿cuál es la última cifra con la que estamos trabajando? ¿Ok? Entonces, no importa cuántas cifras tenga, mira, no importa cuántas cifras tenga, si es un número que acaba en 2 con un exponente que es múltiplo de 4, por ejemplo, 40 es múltiplo de 4, más 2, 42. Entonces, el resultado va a ser un número que acaba en 4. Ahora sí, Maricielo, ¿me has entendido? Ya, Brisa, ¿ahora sí has entendido la explicación? ¿Sí? Ya. Jefferson, ¿ahora sí está mejor la explicación? Sí, profesor. Listo. Sósimo. Sí, profesor. Ok, ya. Entonces vamos a repetir la idea. Vamos a repetir la idea, pero no solamente con este número, mira. Existe también, por ejemplo, el número 3. ¿Qué pasa cuando elevas el número 3 a un exponente que es múltiplo de 4 más 1? El resultado termina en 3. Y si es un múltiplo de 4 más 2, el resultado acaba en 9. Y si es un múltiplo de 4 más 3, acaba en 7. Y si es un múltiplo de 4, acaba en 1. Y esto se repite una y otra vez, ¿ok? No importa qué números utilices, siempre que acabe en 3 y el exponente sea un número que sea múltiplo de 4 más 1, o más 2, o más 3, o un múltiplo de 4 exacto, vas a obtener estos resultados. ¿Ya? Se repite la misma idea con el 2. Aquí, el 4 es un caso diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando el exponente del 4 es un número par, y cuando es impar genera solamente dos resultados. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tienes 4 elevado al exponente 1, sale 4, ¿cierto? Y cuando tienes 4 elevado al exponente 2, sale 6. Pero si tienes 4 elevado al exponente 3, ¿qué sale? 64. Y si tienes 4 con exponente 4, ¿qué sale? Ahí multiplicas otra vez, sería 256, creo, ¿no? Mira, acaba en 4, acaba en 4. Acaba en 6, acaba en 6. ¿Ok? Esa es la idea. Si tú tienes un número que acaba en 4 y su exponente es impar, el número termina en 4. Y si es par, termina en 6. Nada más. Así de fácil es trabajar con la cifra número 4 al final. ¿Listo? Y de ahí tenemos dos casos que son bien sencillos de recordar, que son también la cifra 5 y la cifra 6. Ocurre lo mismo que con la cifra 0 y la cifra 1, mira. ¿Por qué razón? Porque no importa qué exponente utilices cuando un número acaba en 5, el resultado siempre es 5, mira. 5 a la 1, 5. 5 a la 2, 25. 5 a la 3, 125. 5 a la 4, 625. Mira, siempre acaba en 5, ¿cierto? Entonces, cuando sea un número que tiene una cifra 5 al final,
el resultado va a ser un número que acaba en 5. Igualito sucede con el 6. No importa qué número utilices, ¿ya? En el exponente, obviamente positivo del 1 adelante, del 1 hacia adelante, vas a obtener que el número acaba en 6. ¿Listo? Ahora pasamos con la cifra 7. ¿Qué sucede cuando se trabaja con la cifra 7? Entonces, aquí mira, por ejemplo, cuando es un múltiplo de 4 más 1, acaba en 7. Cuando es múltiplo de 4 más 2, acaba en 9. Cuando es múltiplo de 4 más 3, acaba en 3. Y cuando es múltiplo de 4, acaba en 1. ¿Ya? Luego, si fuese la cifra 8, igualito. Si es múltiplo de 4 más 1, acaba en 8. Múltiplo de 4 más 2, acaba en 4. Múltiplo de 4 más 3, acaba en 2. Y múltiplo de 4, acaba en 6. Y por último, tendríamos si es que acaba en cifra 9. ¿Qué sucede? Si tú, por ejemplo, tienes un número que acaba en 9 y el exponente es impar, igualito que con el 4, el resultado es 9. Pero si el exponente de ese número que acaba en 9 es un exponente par, el resultado va a ser un número que acaba en 1. Todo es cuestión de que te sepas las potencias nada más. Con las potencias descubres todo. ¿Por qué? Mira, fíjate acá, este es el truco, mira. 7 a la 1, 7. Aquí, 2. 7 a la 2, 49. Acaba en 9. 7 a la 3, mira. 7 a la 3 sería 343. Acaba en 3. Y por último, 7 a la 4. Que aquí saldría un número que acaba en 1. Ahorita ya hasta que lo multiplique se pasa la hora. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Si te sabes las potencias del 1 al 4, sabes en qué cifras terminan y por lo tanto sabes el resultado de cualquier otro número que tenga el mismo exponente. Listo. Entonces con eso vamos a pasar a los ejercicios. Primer ejercicio. ¿Ya? Primer ejercicio dice, determina la última cifra del resultado de, y nos dan este ejercicio. Dice, A es igual a 15 elevado al exponente 16 más 17 elevado al exponente 18 más 19 elevado al exponente 20. ¿Qué vas a hacer tú aquí? Lo único que necesitas, como dice el ejercicio, es determinar la última cifra. Solo eso. Entonces, aquí no se trata de que hagas los cálculos exactos, sino que determines solo la última cifra. Entonces, recordando, ¿qué pasa cuando un número acaba en cifra 5? Se queda como resultado que la última cifra del resultado de 15 elevado a la 16 es 5. ¿Ya? Recuerda, cualquier número, no importa cuántas cifras tenga, que acaba en 5, con cualquier exponente, ¿ya? El resultado es un número que también acaba en 5. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, esto es un número que acaba en 5. Más. Ahora, ¿qué sucede cuando el número acaba en 7? ¿No? Porque acá tenemos un número que acaba en 7. Entonces, hay 4 posibilidades. ¿Qué necesitamos para determinar cuál de las 4 es? Trabajas con el exponente. 18. Busca si 18 es un múltiplo de 4 más algo. Entonces, por ejemplo, hacemos una división aquí, mira. 18 entre 4 por 4, 16, quedó 2. Ah, ya. Entonces, 18 es un múltiplo de 4 más 2. O sea, es un múltiplo de 4 más 2. ¿Ya? 18 es un múltiplo de 4 más 2. El exponente acaba con un más 2. Entonces, según la teoría, rayos. Aquí es múltiplo de 4 más 2. Lo voy a poner como está ahí. Más 2. Según la teoría, ¿qué sucede cuando el exponente es un múltiplo de 4 más 2? Lo que sucede es que el número va a acabar en 9. Según la teoría, ¿cierto? Fíjate, 18 es un múltiplo de 4 más 2. Entonces el número acaba en 9. Entonces acá sería 9. Más. Esto es 19, ¿cierto? Hay 2 opciones para un número que acaba en 9. Si el exponente es par, el resultado aquí es un número que acaba en 1. Mira, un número que acaba en 1. Entonces, como 20 es un número par, profesor, ¿qué cosa es un número par?
Si puedes dividir el 20 entre 2 de forma exacta, por ejemplo, aquí sale 10, ¿ya? Este es 0, 0, 0, 0. Listo. Si puedes dividir el 20 de forma exacta, significa que es un número par. Entonces, como el exponente sí se puede dividir entre 2, el resultado termina en 1. Ahora, ¿qué sucede cuando tú tienes un número, ¿ya? Sumado con otro número, que tienen esas cifras como última cifra. ¿Qué sucede? Cuando tú sumas, ¿qué haces? 5 más 9, 14, más 1, 15. 15 y llevas 1. Pero a ti no te interesan las demás cifras, así que simplemente te interesa la primera. Así que el resultado aquí es un número que acaba en 5. No importa las otras cifras, porque no me interesa realmente. Lo que me interesa es el resultado de la última cifra. Entonces, de esa forma se resolvería ese ejercicio. ¿Ya? Ejercicio número 2. Por ejemplo, mira, aquí tenemos b es igual. Este es un número que termina en 4. ¿Qué sucede si el exponente es impar? Impar significa que no se puede dividir entre 2. Entonces, si esto es impar, el resultado aquí sería 4, ¿verdad? 4. Más. ¿Qué sucede cuando el número acaba en 0? No importa el exponente, la última cifra es 0. ¿Qué pasa cuando el número termina en 8? Según la parte teórica, dice que si ese 15 es un múltiplo de 4 más algo, en este caso, 15 entre 4 sería por 3, 12 y sobra 3. Entonces, aquí tendríamos un múltiplo de 4 más 3. El residuo es el que te dice más cuánto es. Entonces, aquí sería 864, 512. Acá es un número que acaba en 2. ¿Ok? Entonces, aquí tendrías que restar un número que acaba en 2. Entonces, tendríamos primero que sumar estos dos, ¿verdad? Un número que acaba en 4 más un número que acaba en 0, el resultado es un número que acaba en 4, menos un número que acaba en 2. Entonces, cuando tú tienes un número que acaba en 4 y le restas un número cualquiera que acaba en 2, ¿qué haces? 4 menos 2, 2. Y las demás cifras no me interesan. Entonces, este número es un número que acaba en 2. Y el resultado sería 2. Y ya está, eso es todo. Entonces, el procedimiento en realidad simplemente es para que recuerdes la parte teórica y con esos datos resuelve los ejercicios, nada más. Es sencillo. Solamente tienes que aprenderte con cuidado cuáles son los resultados de elevar a ciertos exponentes ciertas cifras finales. Nada más. Es bien sencillo. Vamos a ver otro ejercicio, mira. Aquí tenemos, por ejemplo, un número que acaba en 3. Parece difícil, pero no lo es. Mira, es un número que acaba en 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Hay 4 opciones. Depende del exponente, mira. 44 entre 4 sale exacto, ¿cierto? Sale exacto por 11. Entonces, acá sale 44. 0. ¿Qué pasa? 0. ¿Qué pasa cuando el número que acaba en 3 es elevado a un múltiplo de 4 exacto? El resultado vendría a ser que acaba en 1. Entonces, este numerito de acá sería un número que acaba en 1. Más, ahora, ¿qué pasa si el número acaba en 2? Otra vez, divido el exponente entre 4. Entonces, acá sería por 1, 4, 0, baja el 3. No se puede. Acá sería por 0 y el 3 se convierte en residuo. ¿Ya? Entonces, un número que acaba en 2, que sea múltiplo de 4 más 2, va a terminar en cifra 4, ¿cierto? Según la parte teórica. Entonces, aquí sería un número que acaba en 4, multiplicado por un número que acaba en 5, no importa el exponente, siempre acaba en 5, mira. Y un número que acaba en 6, no importa el exponente, siempre acaba en 6. Entonces, trabajamos. Un número que acaba en 1 más un número que acaba en 4 sería un número que acaba en 5. 1 más 4, 5. Ahora, eso multiplicado por un número que acaba en 5 menos otro número que acaba en 6.
Ahora piensa, ¿cuánto es un número que acaba en 5 multiplicado por otro número que acaba en 5? Tú sabes que al multiplicar decimos 5 por 5, presta atención, por favor. Cuando trabajas aquí y multiplicas 5 por 5, acá ponemos 5 y llevamos. Y de ahí vamos a obtener un montón de cifras aquí. Y abajo, para esta cifra, vas a multiplicar aquí, 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 y para la otra cifra igual, y así. ¿Ok? Pero al final resulta que este número acaba en 5. O sea, la primera multiplicación es la que manda, porque esta cifra va a ser la que termina acá. Entonces tendríamos aquí un número que acaba en 5, restado con un número que acaba en 6. Entonces, cuando tú restas un número que acaba en 5, mira, con un número que acaba en 6, ¿qué sucede? También es conocimiento general. Prestas 1, ¿verdad? Entonces esto se convierte en 15 y 15 menos 6 es 9. Y no te importan las demás cifras. Lo importante es la última, nada más. Entonces el resultado es un número que acaba en 9. Respuesta, 9. Y ya está, eso es todo. Creo que con este acabo. Ah, no, habían dos más. Ya. Uno más, me alcanza creo el tiempo para uno más. Entonces, aquí por ejemplo, mira, un número que acaba en 7, ¿ya? Un número que acaba en 7, pero con un exponente 15, múltiplo de 4 más 3. Entonces, ¿qué sucede cuando es más 3? Acaba en 3. Menos, aquí, un número que acaba en 3, ¿ya? Un múltiplo de 4 exacto significa que este número acaba en 1. Por un número que acaba en 6. No importa el exponente, acaba en 6. Siempre que sea exponente del mayor que 1 o igual que 1. Más un número que acaba en 1, mira, acaba en 1. No importa el exponente, este número también acaba en 1. ¿Listo? Entonces, continúo. Resto, un número que acaba en 3 menos un número que acaba en 1 es un número que acaba en cifra 2. Multiplicado por un número que acaba en cifra 6, sumado con un número que acaba en cifra 1. Si multiplicas esto, mira, tienes un número que acaba en 2 por uno que acaba en 6. 6 por 2, 12. No me importa cuáles sean las cifras que continúan aquí. Lo importante es que el 2 es el que baja aquí. Mira. Entonces, el resultado de multiplicar aquí va a ser un número que acaba en 2. Y le sumas un número que acaba en 1. Entonces, el resultado aquí es un número que acaba en 3. Y el resultado sería 3. ¿Listo? Último. Aquí, por ejemplo, este número acaba en 4. ¿Qué pasa si el exponente es par? El número acabaría en 6. Sigo. Un número que acaba en 9. ¿Qué pasa si el exponente es impar? Este número acaba en 9. Más. Un número que acaba en 7. Si es múltiplo de 4 más algo, me va a decir la respuesta. Entonces esto es 48 es un múltiplo de 4. Entonces es un múltiplo de 4 más 2. Por lo tanto, este también acaba en 9. ¿Ya? Ese también acaba en 9. Y todo esto dice elevado al exponente 10. Por un número que acaba en 1, no importa el exponente, esto va a ser un número que acaba en 1. Menos un número que acaba en 0, esto va a ser un número que acaba en 0. Listo. Trabajamos aquí. Aquí sería, mira, 6 menos 9 sería como 16 menos 9, ¿verdad? Entonces saldría 7, un número que acaba en 7. Y a eso le agregas un número que acaba en 9. Ahí está, multiplicado, uy, se me va el tiempo, por un número que acaba en 1 menos un número que acaba en 0. Entonces, ¿aquí qué va a suceder? Esto se convierte en que 7 más 9, 16, o sea, un número que acaba en 6, con exponente 10, por un número que acaba en 1 menos un número que acaba en 0. Entonces, un número que acaba en 6, no importa el exponente, sigue siendo un número que acaba en 6, por uno que acaba en 1, menos uno que acaba en 0. Entonces, aquí resulta que de la multiplicación, esto es un número que acaba en 6, menos uno que acaba en 0, va a ser igual a un número que acaba en 6. Y ya está, la respuesta es 6. Listo, chicos, con eso fue nuestra última clase de RM. Ahí está su tarea y la resolución de la clase pasada.
No se olviden mandar sus tareas, por favor. Otra vez Johari ya se fue. ¿Listo? Nos vemos el día de mañana. Cuídense.